Hola Emma, ¿qué tal amigos? Muy buen día, un gusto estar con ustedes el día de hoy por aquí en estas plataformas. Bien, pues como lo hemos venido comentando y como lo decía la licenciada Emma, el día de hoy vamos a abordar el tema de gestión de riesgos. Lo vamos a abordar desde un enfoque o desde una situación express. Vamos a quitarle un montón de paja que tiene la norma ISO 31000 y nos vamos a ir directamente y vamos a tomar, por supuesto, una norma de referencia, que es la norma pues, que más certificados o que más sistemas de gestión se implementan en el mundo, que es la norma ISO 9001, para ver cómo es que funciona esta dinámica de ISO 31001 y la gestión de riesgos, que bueno, ya es un tema que para todos los sistemas de gestión, para todas las implementaciones, para todas las organizaciones que tengan sistemas de gestión bajo normas ISO, pues ya es como el pan de todos los días, ¿verdad? Y bueno, por último, sí quisiera invitarlos, esta semana yo esperaría que el día de hoy ya saliera y ya subiéramos a redes, a nuestro canal de YouTube, el taller, el webinar que tuvimos de documentación de sistemas de gestión de hace un par de semanas. Y bueno, por supuesto también tendrán la opción de acceder a sus constancias todas las personas que quieran. Por ahí les vamos a dejar la liga donde lo pueden hacer, el material de este taller, el material de este curso y alguna información adicional. Con muchísimo gusto se los vamos a estar haciendo llegar. Bien, pues vamos a entrar en materia. Primero que nada es importante tener presentes dos conceptos fundamentales para la gestión de riesgos. El primero de ellos es el tema o el concepto de riesgo, ¿sí? Básicamente, ISO 31000 nos maneja que riesgo es un efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Debemos de visualizar que cuando nosotros tenemos un proceso, ese proceso tiene un objetivo. Por ejemplo, un proceso de ventas, un proceso comercial, pues su objetivo es lograr ventas, ¿verdad? Un proceso de producción, de manufactura, de prestación de un servicio, pues es llevar a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas para que todo salga de acuerdo al guión, de acuerdo al libreto, de acuerdo a lo que se ha establecido dentro de los requisitos con el cliente, ¿verdad? Vámonos con otro tipo de procesos, por ejemplo, un proceso de mantenimiento, un proceso de soporte. Pues el objetivo, ¿cuál será? Probablemente que los equipos, que la maquinaria funcionen de manera apropiada, de manera adecuada, de acuerdo a sus programas y únicamente tengan paros para mantenimientos preventivos y no paros no programados, ¿verdad? Y entonces vamos a darnos cuenta que cada proceso pues normalmente tiene diferentes objetivos. Vamos a pasar desde otro enfoque, desde un enfoque probablemente más global, más estratégico, y nos vamos a dar cuenta que cada organización tiene diferentes directrices a los cuales la organización pues desea lograr, desea llegar. Por ejemplo, por lo general casi todas las organizaciones, por ejemplo, vamos a hablar de una pymes, una empresa de 5, 20, 30 personas, pues normalmente quiere crecer en volumen de trabajo, tener más clientes, normalmente quieren pues ocupar su capacidad, ¿verdad? Al máximo que tiene su capacidad instalada, entre otras cuestiones. Probablemente también tengan por ahí la visión de reducir ciertos tipos de fallas, de potencializar algún tipo de producto, etcétera, ¿no? Cada organización tiene diferentes objetivos y a estos objetivos al final del día pues vamos a ver que están entrelazados, están ligados con temas de calidad, temas ambientales, temas de seguridad y en muchísimas ocasiones, si no es que en todas, se entrelaza con la dirección estratégica, ¿sale? Entonces vamos a ver que un riesgo puede tener diferentes situaciones e incluso una situación, una actividad pudiera tener varios riesgos, ¿verdad? Incluso vamos a ver más adelante que cuando nosotros gestionamos un riesgo pudiera surgir algo que también se conoce en el medio como un riesgo residual, que quiere decir a veces un medicamento va a hacer que me dañe otra parte del cuerpo u otro órgano. Entonces tengo que gestionar, al final de cuentas, haciendo la analogía con el sector médico, nos convertimos en una especie como de internistas, ¿verdad? Tratamos de armonizar que todo esté marchando bien sin que se afecte el sistema como tal o la organización. El siguiente término que debemos de comprender es el término de lo que es un control, ¿sí?
Y nos dice la norma que un control es una medida que mantiene y o modifica un riesgo, ¿sale? Y bueno, aquí vienen algunas notas interesantes y la parte que yo más resalto pues es este tipo o esta gráfica donde se observan diferentes tipos de controles, ¿verdad? Vamos a ver que normalmente los controles tienen dos objetivos, como lo dice la misma definición. Uno, para prevenir que no suceda un efecto no deseado, pero también existen controles para reducir el impacto en la organización una vez que esta situación ya ha ocurrido. ¿Qué quiere decir? Cuando el riesgo se manifiesta, el riesgo sucede y sobrepasa los controles que hemos establecido, pues también tenemos que actuar de una manera pronta, de una manera apropiada, para que este riesgo no nos afecte de manera tan adversa, el impacto sea menor. ¿Sale? Entonces, estas dos definiciones son de suma importancia porque son lo que vamos a estar utilizando a lo largo de esta charla, a lo largo de este taller y sobre todo con el enfoque y con el tema cuando nosotros querramos comenzar a gestionar los riesgos. Bien, les presento a continuación este proceso que propone y que marca la norma ISO 31000, ¿sí? Cuando habla de gestión de riesgos. Entonces, fíjense, y vamos a empezar a hacer una analogía con la norma. De hecho, como les mencioné al inicio, vamos a tomar la norma ISO 9001 como parteaguas para hacer este análisis de cómo es que funciona y cómo es que trabaja la gestión de riesgos, cómo debería de trabajar la gestión de riesgos en un sistema de gestión de calidad. Bien, primero que nada, lo que nos dice la norma, debemos de establecer el alcance, el contexto y ciertos criterios. ¿A qué se refiere este punto? Bien, este tema es ¿qué es lo que queremos gestionar? Por ejemplo, la norma ISO 9001 nos plantea diferentes, o por lo menos 3 aspectos fundamentales que debemos de gestionar los riesgos. Uno, a nivel dirección estratégica, desde el apartado del contexto. 2, la parte de riesgos y oportunidades en cuestión de partes interesadas. Y 3, a nivel proceso. Vamos a verlo más adelante. Ahora, nosotros podemos determinar el alcance de la gestión de riesgos de acuerdo a las necesidades de mi organización. Obviamente, lo que plantea ISO 9001, 14, 45, etcétera, pues es que se gestione en todos los procesos, en toda la organización, en todo el sistema de gestión. El segundo punto sería establecer hacia dónde quiere llegar la organización, en dónde está situada, cuál es el contexto de nuestra organización, porque a partir de este punto nosotros vamos a poder entender que probablemente pueden ser organizaciones del mismo sector, del mismo giro, pero su contexto es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que está naciendo, que está empezando a andar a lo largo del camino, a una empresa que tiene problemas financieros, que tiene problemas legales, que tiene problemas estructurales, etcétera, y que ya va en decadencia. Su contexto es totalmente diferente y por esta situación, pues la organización buscaría tener de alguna manera otros fines y otros objetivos. Bueno, cuando nos habla la norma de establecer criterios, básicamente nos habla de cómo podemos nosotros establecer esos criterios para poder incluso poder hacer el análisis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debemos de considerar? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, incluso probablemente algunos de ustedes ya han escuchado hablar de la norma ISO 31010, que es una norma que plantea diferentes herramientas, diferentes metodologías para gestionar los riesgos, y podrán visualizar, podrán observar que, por ejemplo, cuando nosotros adoptamos un modelo que ya está establecido para gestionar los riesgos, nos vamos a dar cuenta que en la práctica muchas veces no es lo más apropiado, no es lo más ad hoc. ¿Por qué? Porque probablemente esa metodología es para cierto sector. Vamos a pensar, por ejemplo, en un HACCP. Están más enfocados en el sector de alimentos. Vamos a pensar en una MEF, hacia el sector automotriz.
Entonces, aquí la invitación es que cada organización debería establecer sus criterios, por ejemplo, de valoración o de análisis de los riesgos. Pero bueno, ese es un tema que también se tendría que ver con lupa, con detalle. ¿Por qué? Porque algo que también comúnmente pasa en las organizaciones y probablemente como punto de partida no es que esté mal. Sin embargo, cuando empezamos a hacer la valoración y el análisis, pues nos damos cuenta que a veces no es lo más efectivo, ¿verdad? Cuando establecemos criterios cualitativos de bueno, regular o malo, mucho, regular o nada, cuando empezamos a valorar los riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso queda muy abierto al criterio de la persona que está llevando a cabo el análisis o la evaluación. ¿Scarlett? Bueno, entonces vamos a ver esta situación y entonces una vez que ya establecimos como que el parámetro, ya establecimos las reglas del juego, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer, debemos ir visualizando que el siguiente paso ya es como tal la parte de la gestión de riesgos. Y entonces el primer punto que debemos de determinar dentro de nuestro proceso de gestión de riesgos tiene que ver con la identificación de riesgos. ¿Qué quiere decir esta situación? Nosotros debemos de valorar, y de hecho vamos a ver más adelante, que parte de las responsabilidades o parte de las situaciones que plantea la alta dirección o que debería de abordar la alta dirección es asumir esa responsabilidad para gestionar riesgos y oportunidades. Y entonces cuando empezamos a hacer la identificación de riesgos, algo que comúnmente los representantes de sistemas de gestión pues se quejan, o algunos consultores nos han retroalimentado, es que esta actividad de identificación de riesgos se la abonan al consultor, se la abonan a una persona que gestiona el sistema o que administra el sistema de gestión, pero que en muchas ocasiones carece del conocimiento técnico, del conocimiento operativo o incluso ni siquiera tiene acceso a ese sitio de trabajo. Y lo ponen a que desarrolle este tema. Entonces, aquí, pues obviamente, la invitación sería establecer ciertos mecanismos que les permita hacer una revisión del proceso como tal, no solamente en gabinete, sino que a través de métodos remotos o a través de métodos presenciales tengan la capacidad de poder comprender físicamente o comprender visualmente cómo es que se lleva a cabo el proceso. Incluso los japoneses lo mencionan como recorrer el Gemba, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Caminar el proceso, eso es lo que quiere decir. Bueno, una vez que se han identificado los riesgos, y aquí es bien importante, sobre todo cuando ya establecimos el alcance, el criterio que vamos a utilizar para la identificación de riesgos, también tiene que ver mucho con los sistemas de gestión que vayamos a implementar o que estemos implementando dentro de nuestra organización. Porque una situación que pasaba muy comúnmente al inicio cuando ISO 9001 integra la parte de gestión de riesgos, es que muchas personas visualizaban el riesgo como un peligro, o sea, como una situación que pudiera poner en peligro la seguridad o la salud de las personas. Para ISO 45 probablemente pudiera ser algo más o menos correcto. Sin embargo, por ejemplo, para ISO 14 o ISO 9001 o ISO 37, que tiene que ver ISO 37001 con gestión antisoborno, pues el enfoque es diferente, ¿no? Aquí el objetivo para ISO 9001 es que los procesos colaboren de manera directa o indirecta a que los servicios y los productos cumplan con los requisitos del cliente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso que estamos haciendo internamente apoye a la organización, apoye a los procesos para que el producto salga con las especificaciones que el mercado está pidiendo, o que los usuarios están pidiendo, o que el cliente está pidiendo, ¿sí? Probablemente, o no probablemente, más bien tácitamente, por ejemplo, en un sistema de gestión ambiental, si el producto cumple o no con las características del cliente, no es tan importante. ¿Por qué? Porque ISO 14001, pues lo que gestiona es aspectos ambientales. Entonces aquí el riesgo es diferente. Son las actividades que pueden poner en riesgo alguna situación que afecte al medio ambiente.
suelo, aire, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a identificar estos riesgos, y una vez que tenemos ya identificados los riesgos, tendríamos que establecer precisamente estos mecanismos de cómo vamos a intervenir con los criterios que ya hemos establecido para hacer el análisis de todas las situaciones que pudieran ocasionar este riesgo, de todas las situaciones que pudieran suscitar riesgos similares o riesgos residuales, en algunos casos cuando ya existen controles establecidos dentro de las organizaciones. Una vez que hacemos este análisis, que tenemos información, que hemos observado cómo funciona, entonces viene la parte de valoración del riesgo. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a esta información que tenemos, yo puedo determinar si una actividad es una actividad recurrente, que todos los días la hago varias veces, entonces probablemente la ocurrencia de que ese riesgo suceda es muchísimo más alta a una actividad probablemente que la hago de manera eventual, una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, porque no se hace todos los días y no se hace de manera constante. Probablemente si nosotros visualizamos en una fábrica, en una prestación de servicio, vamos a pensar en una escuela, ¿sí? Probablemente impartir clases o la interacción con los alumnos, pues es una cuestión constante, es el día a día y pasa durante muchas veces, en muchas ocasiones, en diferentes aulas y en diferentes medios, ¿sí? Probablemente una situación como sea la emisión de una constancia, la emisión de un certificado, la emisión de una boleta, ¿no? No es algo que pase tan recurrentemente, sí sucede porque es la misma dinámica de la organización, pero no es tan constante esa actividad. La otro tema que tendríamos que valorar es el tema de la severidad. Y se acuerdan que yo había mencionado que cuando establecemos a veces en los sistemas de gestión criterios cualitativos de alto impacto, moderado impacto y poco impacto, se queda como que abierto a la interpretación de las personas. Esto pasa, recuerdo en algún taller que estábamos impartiendo, donde desarrollamos los riesgos y entonces hicimos grupos de trabajo y de acuerdo a la dinámica que estábamos haciendo, hacíamos que unas personas, un grupo, un equipo eran de un proceso, vamos a pensar recursos humanos, otro de finanzas, otro de producción, otro de compras, otro de ventas y otro de fabricación y producción. Y entonces veíamos que cuando llegábamos a la parte de la valoración del riesgo, en todas las áreas, los riesgos eran altos. ¿Por qué creen que pasa esto? Pues obviamente cada quien va a defender su trabajo, cada quien valora su actividad y también tiene que ver mucho con el establecimiento de los criterios para llevar a cabo este análisis y para llevar a cabo esta evaluación. Entonces, cambiamos la dinámica, empezamos a establecer una valoración de acuerdo, por ejemplo, a los objetivos de calidad y a los objetivos estratégicos. Y volvimos a correr el análisis y volvimos a correr la evaluación y nos dimos cuenta que entonces no todos los riesgos impactaban de la misma forma hacia los objetivos generales de la organización. Obviamente hacia el objetivo primordial del proceso, pues sí impacta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para eso se está creando el proceso, para eso hay personas que administran ese proceso, que gestionan ese proceso, para que estas situaciones no pasen, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que cambia la dinámica, cambia el enfoque. ¿Por qué? Porque al final del día, una gestión de riesgos tiene que ver no solamente con establecer y con identificar un montón de riesgos, sino que debe de ver también, o principalmente, con que podamos entender que existen algunas situaciones que pueden impactar mayormente a la organización por las situaciones o por las condiciones en las que se encuentra. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Nada todavía. Muy bien. Entonces vamos a continuar. El siguiente punto dentro de la gestión de riesgos tiene que ver precisamente con el tratamiento del riesgo, ¿sí? Voy a regresarme una diapositiva
Y precisamente en esta diapositiva nosotros vamos a encontrar que existen diferentes tipos de tratamiento, ¿sí? Aquí tenemos los posibles tratamientos que se pueden realizar. Entonces, viene una parte curiosa, una parte interesante. Cuando nosotros empezamos a ver ya tenemos la calificación de los riesgos, ya tenemos cuál riesgo impacta de mayor manera a la organización, entonces tengo que establecer ciertos mecanismos de control para evitar que esos riesgos sucedan y para evitar que esos riesgos, cuando sucedan, yo ya tenga establecido de qué manera voy a actuar para evitar que se haga más grande el desastre o la situación que está generando, ¿sale? Entonces, estos tratamientos debemos de ir visualizando, incluso algo que veíamos en uno de los talleres, en el taller de documentación de sistemas de gestión, es que de alguna manera los procedimientos, los manuales, los instructivos, etcétera, caen dentro de este rango, el rango de controles administrativos. Ya aquí hice una raya de más. ¿Qué quiere decir? O sea, si yo tengo un riesgo, por ejemplo, que el producto no se haga con la misma consistencia de acuerdo a los criterios o a los requisitos del cliente o a los requisitos que se establecieron para el producto, pues probablemente yo pueda establecer esos criterios dentro de un instructivo de trabajo, puedo establecer esos criterios dentro de un procedimiento operativo estándar, ¿sí? Para tener algo ya definido de qué es lo que debo hacer, cuándo lo debo hacer, con qué lo debo hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a ver que esta parte de la documentación de sistemas de gestión con el tema de gestión de riesgos, pues están íntimamente ligados. Bien, para ir redondeando el tema del proceso, existen otras actividades que debemos de considerar. Por ejemplo, el registro e informe de resultados. ¿Qué quiere decir? O sea, y de hecho vamos a verlo ahorita a continuación, porque la misma norma ISO 9001 y las demás normas nos empiezan a empujar a que hagamos esta dinámica que plantea ISO 31000. Nos dice, a ver, si tú ya determinaste ciertos tratamientos, si ya estableciste ciertos controles, ciertos mecanismos, entonces lo que debes realizar es evalúa si te está permitiendo este control, si te está permitiendo esto que estás realizando, a identificar cuando sucede la situación para contenerlo. O si cuando sucede te está ayudando a que podamos actuar de una manera más proactiva y más oportuna para evitar que se agrande o que suceda alguna situación no deseada. Porque a partir de esta situación se tendría que empezar precisamente a hacer el seguimiento y la revisión de toda esta información para empezar a llevar a cabo un ciclo de mejora. Acuérdense que todo lo que estamos gestionando siempre en las normas ISO, pues es a través del ciclo de Deming. ¿Qué quiere decir? Con esta retroalimentación que yo estoy obteniendo, con este registro de los resultados, con este seguimiento que yo estoy haciendo, vamos a ver más adelante que las normas nos avientan que debemos de dar seguimiento, dice, analizar y evaluar los resultados, y al final de cuentas esta información de este análisis pasa a la alta dirección para que la alta dirección determine o pueda tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Si el control me está saliendo más caro que el beneficio que estoy teniendo, probablemente tenga que cambiar mis controles, o probablemente tenga que ampliar mis criterios, o probablemente tenga que asumir pérdidas o transferir ese riesgo. ¿Sale? Y entonces empezamos a caminar y empezamos a ver que este ciclo de mejora continua, incluso, por ejemplo, algo que también debemos de considerar, cuando hacemos la identificación o los análisis, debemos de entender que los riesgos pueden ir evolucionando. ¿Por qué?
porque eventualmente existen cambios en el contexto, eventualmente existen cambios en maquinarias, existen cambios al interior de la organización o simplemente existen cambios dentro de las necesidades y expectativas de partes interesadas. Y esos cambios, por supuesto que van a afectar de una manera u otra a la organización. Y entonces cuando nos dábamos cuenta que antes, vamos a pensar en un tema comercial, cuando antes las personas estábamos muy acostumbrados a que si necesitábamos algún artículo, teníamos que ir a una tienda, teníamos que ir a una plaza. Y hoy por hoy, independientemente, creo que el COVID todavía aumentó esta situación, pero hoy por hoy el comercio electrónico es una realidad, donde si no estás en internet, si no estás en redes sociales, si no tienes una tienda virtual, etcétera, te estás empezando a quedar como fuera de la jugada para algunos sectores. Entonces, estas situaciones obviamente orillan a las organizaciones a empezar a migrar o a hacer estrategias que sean negocios presenciales, pero también negocios en línea, ¿no? Cambios en tecnología, etcétera. Hay muchas cuestiones que pueden hacer que los riesgos vayan cambiando, vayan modificándose o vayan apareciendo nuevos riesgos. Bien, ¿dudas, preguntas hasta este momento? ¿Todo bien? Porque ya vamos a entrar a una parte interesante, a una parte importante, que ya es la norma. ¿Qué es lo que nos pide la norma? ¿Qué es lo que nos va pidiendo la norma en diferentes momentos? Vamos a hacer un recorrido a partir de este momento de todos aquellos requisitos que están relacionados con la gestión de riesgos y qué es lo que dice la norma ISO 9001 y cómo es que se empata con lo que pide ISO 31001. ¿Sale? Entonces, aquí yo sí les pido a todos los que tengan sistemas de gestión, a todos los que estén trabajando, auditores, tomen nota porque es un tema bien interesante, es un tema que debemos de comprender, porque a partir de este momento es donde surge toda la parte de gestión de riesgos. Bueno, el primer tema es el contexto. Por ahí vimos hace un momento en el diagrama que acabamos de pasar en la diapositiva anterior, que es lo primordial. Debemos establecer en dónde estamos situados. Debemos ver las cuestiones positivas, las cuestiones negativas de mi organización, porque a partir de eso tenemos que empezar a gestionar ciertas situaciones. Algo que se da cuenta ISO 9001 ya desde hace algunos años, el Comité Técnico 176, tiene que ver con que existen organizaciones certificadas y siguen existiendo muchas organizaciones certificadas que llegan a una certificación por un requerimiento del cliente más que por convicción, que en muchas ocasiones, por no tener una gestión estratégica, por no ver o no visualizar diferentes situaciones, a pesar de controlar sus productos, a pesar de controlar sus servicios, llegan a extinguirse o llegan a tener varias situaciones que impactan al final de cuentas. Si no hay finanzas sanas, pues obviamente la capacidad de la organización para el establecimiento de controles y el mantenimiento de controles se va a reducir. Al reducir esta capacidad se puede ver afectada, por supuesto, la calidad de los servicios y los productos. Entonces, lo que plantea primero la norma es establecer el contexto, porque a partir de aquí pudieran surgir diferentes situaciones que pueden poner en peligro a la organización. Bien, en esta tabla, en esta gráfica, bueno, es una tabla, no es una gráfica. En esta gráfica vienen algunos ejemplos, ¿no? Cuestiones positivas, cuestiones negativas, sobre diferentes situaciones, por ejemplo, algún aspecto legal, aspectos tecnológicos, aspectos sociales, temas de valores, conocimientos del negocio, etcétera. Y entonces empezamos a visualizar, empezamos a ver que de alguna manera existen pues diferentes situaciones al interior de la organización y al exterior de la organización que pueden afectar, por supuesto, el día a día. ¿Sí? Bueno, el siguiente punto que la norma nos marca, no lo marca como tal así directamente, no habla de riesgos y oportunidades.
Sin embargo, sí hace alusión al efecto que pueden tener en la organización o al impacto que pueden tener en la organización. Es el tema de las partes interesadas. Las partes interesadas, yo siempre lo digo en los talleres o en los cursos donde participo, pueden jugar en nuestro favor y en nuestro contra. ¿Sí? Vamos a pensar un gremio de trabajadores, vamos a pensar en un sindicato, vamos a pensar donde no se están atendiendo sus necesidades, sus expectativas, y entonces, derivado de esto, se podría hacer una huelga. ¿Va a afectar a la organización? Por supuesto que va a afectar a la organización. Vamos a pensar en otra parte interesada, por ejemplo, nuestra competencia. ¿Sí? Dicen, oye, la competencia, ¿cómo puede verse afectada? Por supuesto que puede verse afectada de acuerdo a nuestros trabajos, de acuerdo a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si estamos haciendo actividades desleales, la competencia también se puede ver involucrada en esto. O viceversa, también mi competencia me puede afectar, ¿no? De alguna manera se hace estos temas. Vamos a pensar en el tema de accionistas. Por ejemplo, ¿qué puede suceder si de momento los accionistas están evaluando y están visualizando que no se están logrando los resultados previstos? Pues pueden retirar capital. Al retirar capital, por supuesto que puede afectar a la organización. Y así, por ejemplo, también proveedores. ¿Qué pasa con los proveedores? Normalmente a los proveedores lo que les importa es que les paguemos a tiempo, ¿verdad? Pues si no les pagamos a tiempo y le estamos regateando con los precios, pues puede ser en algún momento que decidan y te dejo de vender. Y eso, eventualmente, en algunos sectores, puede ser un riesgo importante porque va a afectar tu cadena de suministros y tu capacidad de entregar productos o servicios en tiempo y forma. Bien, entonces empezamos a ver que en las partes interesadas vemos otro momento donde la misma norma nos empieza a aventar a que pudieran surgir riesgos y oportunidades, y lo vamos a redondear en 6.1. Y bueno, por ejemplo, aquí vienen algunos temas que pudieran suscitarse en esta tabla. Vamos a pasar al siguiente punto. Y el siguiente punto, este inciso F, es del requisito 4.1, donde nos está hablando de los procesos y nos dice en el inciso F que debemos abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1. Entonces, fíjense, aquí viene un tema bien importante. Dentro de los procesos, sin lugar a duda, incluso si nosotros nos regresamos hacia las partes interesadas, vamos a ver que uno de los requisitos o las necesidades de nuestros clientes tiene que ver precisamente con que podamos proporcionar servicios, podamos proporcionar productos que satisfagan sus necesidades. En otras palabras, productos o servicios de calidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, si empezamos a ver esta situación, de alguna manera, y me voy a hacer un adelanto, me voy a saltar algunos temas. Me voy a saltar otra, aquí está. Vamos a ver que en 6.1, algo que debemos de planificar, algo que debemos hacer, es abordar los riesgos y oportunidades, y nos dice la norma, lo que ya viste o identificaste en 4.1 y en 4.2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, si tú ya identificaste que una de las cuestiones que debemos de gestionar es la calidad de los productos y servicios, debemos de voltear a ver nuestros procesos por dos razones. Uno, dentro de nuestros procesos suceden diferentes situaciones que pueden poner en peligro la calidad del servicio o del producto. Y número dos, y más importante, me voy a hacer otro avance. ¿Sí? En 6.1.2, la misma norma nos dice, debemos planificar o debemos ver la manera en cómo esas acciones que yo determiné para abordar mis riesgos y mis oportunidades, las voy a integrar a mis procesos. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan las primeras dos definiciones y que les dije, ojo con esta correlación, con esta codependencia? Existe un riesgo igual a control, riesgo igual a controles, oportunidad igual a acciones, estrategias.
¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver esta dinámica, si yo ya definí que existen riesgos y oportunidades que tengo que abordar para que los riesgos no me impacten de manera negativa en mi organización y las oportunidades aprovecharlas para maximizar estas situaciones, entonces yo tengo que ver de qué manera integrar esas acciones a mis procesos, porque si se quedan únicamente en la matriz, se corre otro riesgo en el corto o en el mediano plazo, que esa acción se deje de hacer por falta de integración hacia el proceso, porque el proceso es el día a día y la matriz de riesgo la voltean a ver en auditoría únicamente. Bueno, me han contado, ¿sale? Entonces, vamos a regresarnos un poquito a esta situación y es por eso que en el inciso F existe como que esta dinámica para poder cruzar y poder cuadrar o engranar el tema de los riesgos. Ahora, voy a adelantarme hacia el requisito 5.1.2, donde la norma nos dice precisamente que la alta dirección es la responsable, o sea, debe mostrar ese liderazgo y compromiso. Cuando habla de demostrar liderazgo y compromiso, no solamente es que el director se quite la camisa y se ponga a hacer las matrices de riesgos. No. O sea, muchas veces incluso los directores a veces carecen del conocimiento, por ejemplo, para identificar un riesgo, ¿no? O sea, si les platicaran o si los sentaran 1 hora, 2 horas a ver este video, probablemente les quede muchísimo más claro de qué es lo que tienen que gestionar, ¿sí? Lo que sí es importante es que la alta dirección determine, acuérdense que parte de las responsabilidades y autoridades que tiene la alta dirección tiene que ver con la asignación de responsabilidades y autoridades. Entonces, pues muchas veces el director basta con que asigne las responsabilidades y las autoridades apropiadas y, por supuesto, dote de los recursos apropiados para que se pueda llevar a cabo la gestión de riesgos de manera significativa. El otro día estábamos en un curso y nos comentaban, dice, oye, es que fíjate que sí nos avientan la chamba de la gestión de riesgos, pero cuando pedimos al personal operativo, a líderes de proceso, etcétera, que se integren, no lo quieren hacer. Y yo les mencionaba, le digo, bueno, es que ese tema tiene que ver con el liderazgo, porque si la alta dirección no ha establecido o no ha ejercido, ¿sí?, el empowerment suficiente sobre la persona que se encarga de gestionar los riesgos, es para que cuando la persona, el responsable del sistema de gestión dijera, necesitamos reunirnos, ¿sí?, dentro de la agenda de los líderes de proceso, tuvieran que abrir un espacio y decir, sí, ¿cuándo, señor? ¿Por qué? Porque es parte de las actividades que van a apoyar a la organización a lograr sus objetivos. No solamente objetivos operativos, sino objetivos estratégicos. Fíjense la importancia. Bien, 6.1, pues ya lo vimos hace un momento, hace de forma general una explicación del por qué es importante abordar los riesgos y oportunidades y hace alusión precisamente al apartado 4.1, contexto de la organización, y 4.2, partes interesadas. Y entonces, ahora sí, lo que tenemos que hacer en este momento, de acuerdo a lo que nos va pidiendo la norma, es determinar cuáles son los riesgos y las oportunidades que vamos a abordar. Y aquí es donde mucha gente se detiene y me dice, oye Mario, entonces si yo identifico 3,000 riesgos, ¿tengo que abordar los 3,000 riesgos? Yo siempre les contesto, le digo, a ver, 1, si tú estás abordando la gestión de riesgos conforme a ISO 31, tú ya tuviste que hacer un análisis y una valoración o evaluación del riesgo. ¿Qué quiere decir? Pues primero lo primero, o sea, los riesgos más significativos, los riesgos que impactan de manera más fuerte de tu organización o las oportunidades más latentes, pues es donde tienes que poner el empeño, ¿no? Y punto número 2, la misma norma, déjenme ver si por aquí copié el requisito, aquí está, ¿sale? La misma norma nos avienta o nos dice, ¿sí?, que las acciones para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto que hay en la organización. ¿Qué quiere decir? Probablemente un riesgo que sucede una vez
al año, una vez cada 6 meses, porque el proceso y esa actividad se lleva de manera esporádica, tal vez los controles que vaya a establecer en esa situación, pues basten con controles administrativos o con algún tipo de control que me permita hacer una inspección visual o algo muy sui generis. ¿Por qué? Porque tal vez no pasa tan seguido y tal vez no tiene tanto impacto con mi servicio, con mi producto. Pero si estoy identificando un riesgo que tiene un alto impacto en mi organización, pues tengo que voltear a ver la cartera, la chequera, la cuenta bancaria, para ver cuánto le voy a asignar de recursos a esos riesgos y a esas oportunidades. Y por eso es importante que la alta dirección manifieste ese liderazgo y ese compromiso, porque al final de cuentas, los líderes de procesos, salvo que los líderes de procesos sean parte y tengan la autoridad y sean parte de esa alta dirección, que tengan la capacidad para mover a la organización, lo podrán hacer. Pero si no pertenecen a la alta dirección, les va a costar un mundo de trabajo poder determinar o establecer si ese riesgo o esa oportunidad es apropiada. Probablemente harán propuestas, pero en algún momento la alta dirección va a decir, ¿va o no va? ¿Sale? Bien, entonces seguimos avanzando, seguimos caminando, y yo les presento, por ejemplo, una dinámica de cómo tendría que ser esta gestión, cómo tendría que caminar. Primero, lo que tendríamos que realizar es, después de que identificamos los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, tenemos un proceso de producción donde identificamos un riesgo que además está vinculado con un requisito o con un riesgo de nuestro contexto, que es tener equipos manuales con bajo nivel de eficiencia o eficacia. Y entonces lo que yo hago es determino mis controles. ¿Cuáles son mis controles o cuáles son mis acciones? Pues probablemente sea un análisis dimensional y una comparación contra una pieza patrón. Tengo mis controles y entonces yo, de mi análisis de riesgos, agarro mi control, volteo a ver mi mapa de procesos o volteo a ver mi proceso y digo, este control lo tengo que poner en este lugar. Y entonces aquí vemos que después de que se elabora la pieza, ¿sí?, yo voy a integrar a mi proceso un control, un punto de control, probablemente así lo conozcan algunos, que es el análisis dimensional. ¿Cumple con los criterios sí o no? Si no cumple, ese producto es un producto no conforme. Ustedes recordarán que por ahí la norma dice que debemos de mantener registros, ¿verdad? Si cumple, entonces yo lo voy a comparar contra mi pieza patrón. Y misma dinámica, ¿cumple o no cumple? Si cumple, probablemente yo ya voy a dejar ese producto a almacén, ¿sí?, o lo libero, lo paso a una inspección de control de calidad. Y si no cumple, pues registro no conforme y vemos qué acciones son las que tenemos que emprender de acuerdo a ese producto no conforme. Muy bien, hasta este momento, ¿dudas, preguntas? Y entramos, ya una vez que hemos planificado, entramos a la parte de operaciones, ¿verdad? Y fíjense que en 8.1, desde la planeación y control operacional, la misma norma nos empieza a aventar, nos empieza a arrojar diferentes requisitos donde nos dice, a ver, si tú ya planificaste acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿sí?, ya las integraste a tu proceso, pues hay que controlar, hay que implementarlo y hay que controlarlo, ¿sí?, de acuerdo a lo que se estableció en el requisito 6. El requisito 6 básicamente es 6.1. Bueno, también 6.2, hay que recordar que hay objetivos. Probablemente dentro de los objetivos también tengamos algunas actividades y que gestionar algunos riesgos, ¿verdad? Bien, y en 8.5.1, cuando nos habla de control operacional textualmente, en el requisito G, la norma nos dice implementar acciones para prevenir errores humanos. ¿Qué quiere decir la norma? Básicamente, si ya estableciste que el factor humano es una fuente de riesgo, entonces tú ya estableciste o planificaste
ciertos mecanismos de control. Ya estableciste y planificaste acciones para abordar estos riesgos. Entonces, impleméntalos. ¿Sale? Bueno, ahora, hay una parte, y me voy a regresar aquí un par de diapositivas. Otro tema que debemos de considerar es la evaluación de la eficacia de las acciones. Cuando hablamos de la evaluación de la eficacia, es sumamente importante que ustedes comprendan que la evaluación de la eficacia no está ligada únicamente a que esa acción ya se haya implementado. ¿Sale? No, evaluar la eficacia es decir, a ver, yo tengo una oportunidad que se va a construir una fábrica de cierta marca de automóviles en esta zona. Entonces, eso a mí me abre oportunidad porque yo le puedo dar servicio a esta empresa y a los proveedores de primera, segunda y tercera línea. ¿Sí? Tengo una oportunidad. Y entonces yo establezco como una estrategia que voy a establecer probablemente una campaña de marketing digital y voy a contratar a un promotor de ventas de la zona, voy a poner unas oficinas unas oficinas comerciales en X o Y zona y entonces todas estas actividades yo las integro a mi proceso de ventas. ¿Sí? Bueno, ya implementamos una acción, ya está funcionando esa acción. Ahora, viene la parte fundamental. ¿Me está trayendo los clientes que yo deseo? ¿Estoy obteniendo los resultados esperados? ¿En qué momento voy a evaluar esa eficacia? La norma no te dice que tiene que ser al mes, que tiene que ser a los 15 días, que tiene que ser a las 2 semanas o al año. Ahora, algo que también es importante clarificar es que es muy difícil evaluar la eficacia a través de auditorías internas y mucho menos a través de auditorías externas. ¿Por qué? Porque en las auditorías evaluamos que se estén implementando las acciones, no evaluamos la eficacia. Probablemente si la auditoría tenga como criterio, como objetivo, evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, entonces yo en la auditoría utilizaría un método para analizar datos y pediría datos para ver si efectivamente el haber hecho todo ese gasto y el haber hecho toda esa inversión para abordar esa oportunidad me está trayendo los resultados que yo estoy deseando. Porque si no me está trayendo los resultados, y aquí viene una parte interesante, nos vamos hasta este requisito. Yo tengo que analizar, ¿sí?, y evaluar esta información, porque probablemente en algún momento, dependiendo de los resultados que estoy teniendo de estas acciones para abordar estas oportunidades o de los controles que estoy estableciendo o las estrategias que estoy estableciendo para abordar los riesgos, entonces tal vez yo en algún momento, con esta información, yo pasaría en la revisión directiva estos datos, esta información. ¿Para qué? Para que la alta dirección tenga la capacidad de poder llevar a cabo precisamente la revisión de toda esta información y poder tomar decisiones, que es la parte más importante para todos los directores. Acuérdense que hay un principio que se llama toma de decisiones basado en evidencias, ¿sí? Este principio se modificó un poquito en la redacción, al final de cuentas con versiones anteriores de la norma, pero básicamente es lo mismo. O sea, yo necesito datos, necesito información, necesito para poder tomar una decisión. Si no tengo esos datos, si no tengo esa información,
difícilmente voy a poder tomar decisiones acertadas. Acuérdense que la información es poder. Por ahí me parece que lo decía El arte de la guerra de Sun Tzu. Bien. Bueno, ahora, ya abordé dos aspectos. Abordé los aspectos desde identificación de riesgos que plantea la norma, ¿sí? Y que tiene la relación con ISO 31, identificación, evaluación, análisis, evaluación del riesgo. Ya planteamos la parte de establecimiento de los tratamientos, que tiene que ver con planificación. Ya abordamos el tema de la ejecución, ¿sí? O sea, la operación. Entonces, si vamos viendo dentro de nuestro ciclo de Deming, vamos caminando, entonces ya tenemos planificar, ya estamos actuando, empezamos a verificar con este tema, con esta dinámica de analizar si lo que estamos implementando es conveniente o no, ¿sí? Nos está apoyando o no. Si no nos está apoyando para obtener los resultados que queremos, entonces yo tendría que ver y tomar decisiones. De hecho, me regreso un poquito para acá. Ese es el objetivo de la revisión directiva, no presentarle un chipote de información, un montón de diapositivas al director o a los socios para que su decisión sea seguir manteniendo el sistema de gestión. Esa es una decisión, ¿verdad? Pero las decisiones importantes son las que se transparentan o las que se ven de la información que se está revisando. Cambio de estrategias, cambio de situaciones, etcétera. Entonces, vamos a empezar a identificar cómo es que trabaja todo este tema y vamos a ver al final de cuentas que también parte de la mejora tiene que ver con lo que nosotros vamos encontrando en nuestro día a día, ya sea porque el cliente se ha quejado, ya sea porque identificamos fallas al interior de los procesos, ya sea porque en auditorías internas vemos o evaluamos que algo no se está llevando a cabo de acuerdo a lo planificado, etcétera, ¿no? Porque probablemente también los resultados que esperamos de un objetivo, del seguimiento y la medición, no estamos logrando el resultado previsto, el resultado que deseamos. Entonces, ante esta situación, deberíamos llevar a cabo mejoras, deberíamos llevar a cabo acciones correctivas. Y fíjense, aquí voy a hacer alusión a un punto, a un requisito de la norma que nos dice precisamente: cuando una no conformidad ocurre, la organización debe, y hasta el inciso E, después de que se hace el análisis de causas, después de que se evalúa si la no conformidad puede suceder de otra forma, después de que se implementan las acciones y después de que se revisa si las acciones fueron eficaces, dice: llevando a cabo cambios dentro del sistema de gestión, si así se determina. Parte de los cambios que pueden suceder en un sistema de gestión puede ser precisamente que un control o que una acción no sea la apropiada o que no se cuente con un mecanismo de supervisión. Un mecanismo de supervisión es igual a un control. O pudiera ser que una situación esté pasando porque no existe un control establecido dentro de mi sistema de gestión. ¿Sale? Muy bien. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Amigos de Facebook y amigos de Zoom, pues bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, yo les dejo aquí nuestros datos de contacto por cualquier situación que requieran. Ya saben, tenemos presencia en toda la República Mexicana, presencia en Colombia, presencia en Perú y en Centroamérica, ¿sí? Y por supuesto estamos a sus órdenes. Un último comercial antes de que terminemos. En el mes de abril, a finales de abril, comenzamos con nuestro curso, nuestro programa de formación en línea de auditores en sistemas de gestión para organizaciones educativas. Entonces, si te interesa
ampliar tus conocimientos, ampliar tus alcances para poder gestionar sistemas de gestión, es una buena oportunidad. Tenemos precio especial para nuestros clientes certificados, para nuestros clientes que también nos dan la confianza para participar en nuestros programas de capacitación, ¿sí? Y tenemos también por ahí una promoción especial para grupos, ¿sí? Me parece que la promoción es 3x2, 3 participantes por el precio de 2. Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, pues los invitaría a que contactaran a nuestras líneas telefónicas, a nuestro correo institucional o a nuestras redes sociales para que un asesor les pueda atender.